El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. He tratado de compartir en varias ocasiones qué es el pecado. Y si lo definimos con términos muy simples, hemos aprendido primero que el pecado es el daño que me hago a mí mismo y el daño que hago a los demás. Y obviamente también qué ocasiona el pecado en mi ser. Me vuelve ciego, me vuelve sordo y me vuelve tonto, porque no alcanzo a discernir, a escuchar ni a ver lo que tengo que hacer. Y pues la persona en pecado es víctima, presa de sus pasiones, de sus inclinaciones. Y creo que todos sabemos muy bien qué es eso, porque todos somos presa de nuestras pasiones, de nuestras inclinaciones. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Yo creo que todos los que estamos aquí, a lo mejor me equivoco, pero todos hemos experimentado esa situación. Entonces, ¿qué es ese pecado? Lo que me impide poder llegar a la plenitud a la cual he sido creada. Y esa plenitud se vive en Dios. Dios me ha creado para algo maravilloso. Me ha creado para estar con Él y llenarme de Él. Y esa es la plenitud del ser humano. En el caminar, el mundo, la carne y el demonio se ha encargado de llenarnos de otras cosas. Como cuando el niño va a comer, pero en la escuela se atascó con fritangas, o cuando llega a la casa me está juzgueando y le dice, ¿qué le dice la mamá? No comas eso, porque si no, no vas a comer la hora de la comida. Y llega la hora de la comida, ¿y qué pasa con el niño? No tengo hambre. No, ya no tengo hambre. Eso es lo que sucede. Cuando nos saciamos y nos saturamos de cosas como esas, perdemos el hambre de Dios. Perdemos la necesidad de Dios. A veces tiene que pasar un problemón, una enfermedad, una situación difícil para, así como que respirar nuevamente y decir Dios. Pero si no hay una verdadera conversión, si no hay un verdadero proceso, nada más mientras nos dura la crisis, nada más mientras nos dura el problema, estamos. ¿Ya qué pasó? Retomamos. Entonces, estamos aquí, que es el pecado original, la concupiscencia o la naturaleza caída del hombre, y tenemos que llegar a este nivel que es la vida eterna, que es la santidad. Y yo les decía, primero tengo que empezar a sentarme, luego a gatear, luego a pararme de pompas. Así me encantan los niños cuando empiezan a quererse parar, tienen una agilidad porque ponen las manitas y la pompa bien parada. Y ya después empiezan a caminar como borrachitos. Y ya que una vez que empiecen a caminar, recuerden, ¿quién los para los carajos? No, hombre, les ponen así. Y después se va desarrollando ya las diferentes actividades, la madurez en los movimientos, en la visión, en la audición, la coordinación y en el pensamiento. Es todo un proceso maravilloso, increíble. Y algunos ya estamos en la decadencia, ya no estamos para desarrollar, ya se nos van acabando las habilidades, ¿no? Y pues sí, llegamos a la etapa en donde, pues a mí nunca me había pasado eso, padre. Es que yo no sufría, a mí no me, pues sí, ya estás en la edad de los nuncas. Pues corriste el carro sin aceite, aquí no te desvielaste, te desviejaste. Y luego corriste tu vida sin gracia, pues te desgraciaste. Y mucha gente vive como uno desgraciado, o sea, sin la ofensa, que muchas veces se usa, vives sin la gracia de Dios.
Y al vivir sin la gracia de Dios, pues no somos capaces de madurar, de poder caminar, correr para llegar a la vida de santidad. Entonces, solos no podemos por nuestra naturaleza. Yo hace unos días compartía esta famosa frase que muchos crecimos con ella de nuestras santas mamás. Cuando no nos movíamos y no hacíamos las cosas, ¿qué te decía la mamá? ¿Te voy a poner un cohete? ¿Te voy a poner un cohete? ¿Para qué? Para que te muevas. ¿Sí? Es la famosa frase de las mamás, te voy a poner un cohete en la cola porque no te mueves. Yo decía en plan de broma, Dios también nos pone un cohete y no es en la cola, es en el alma. O sea, nosotros por nuestra naturaleza no podemos, somos incapaces de poder hacer el bien que queremos y dejar el mal que no queremos. Entonces Dios nos da ese cohete o esa fuerza que le llamamos virtudes. Las virtudes naturales las tenemos o las podemos adquirir, pero hay unas virtudes que salen más allá de nuestra capacidad y le llamamos virtudes teologales, o sea, las virtudes que vienen de Dios. Y son 3. Ayer predicaba un poquito sobre esto. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Estas son virtudes. Virtud viene de fuerza. Es la fuerza de Dios que infunde en el alma para poder llegar a cabo esa tarea. He predicado sobre qué es la fe, he predicado sobre lo que es la esperanza y lo que es la caridad o el amor. Pero hoy también la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura algo muy interesante. Se llaman dones del Espíritu Santo. Y esto lo recibimos en plenitud el día de nuestra confirmación. Levante la mano los que están confirmados. Mire qué bonito, todos están llenos del Espíritu Santo. Y hemos recibido los 7 dones. Ya ni les pregunto si se lo saben para no angustiarnos ni angustiarles. Me mandaron un meme muy simpático de un niño y ponen, así pones la cara cuando el padre te pregunta de qué se trató las lecturas. Porque nomás ni ponen atención. No se preocupen, no se las voy a preguntar. Pero sí voy a hablar de una en especial, que es la primera lectura que nos presenta a nosotros. Primero, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Son hábitos sobrenaturales que el Espíritu Santo deposita en el alma, en las virtudes teologales, para poder llegar a cabo el poder correr. Porque si no, muchos no nos movemos como cristianos, somos tan pasivos que ni siquiera hemos aprendido a sentarnos, y no me refiero físicamente, sino espiritualmente. Todavía nos arrastramos. Tristemente, personas todavía no descubren lo que es ser cristiano o lo que es ser católico. Y viven de una forma miserable espiritualmente hablando. Podrán tener muchas cosas temporales, podrán tener muchos carismas, pero viven miserablemente espiritualmente. Y no están preparados para las adversidades y las dificultades. Y esto obviamente se da precisamente porque no hemos madurado, no hemos vivido ese proceso. Entonces, buscando aquí, ¿cuáles qué son los dones del Espíritu Santo? Son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma, en las potencias. Tenemos las virtudes teologales que ayudan al alma. Tenemos las potencias del alma, que ya también les he predicado de esto. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 potencias? Exactamente esas, qué bien se las aprendieron. Memoria, entendimiento y voluntad. ¿Cuáles son? Memoria, entendimiento y voluntad. Rápidamente nada más. ¿Qué es la memoria? Es un disco duro que guardas todo lo que te sucede, todo absoluto, incluso aquello que ni siquiera sabes que lo guardaste, ahí está. Claro, el acceder a ello no es tan fácil, pero todo se graba, todo. Y en base a ello, la memoria va a presentar o va a ser accesible al entendimiento lo que es atractivo.
Por ejemplo, si una persona tiene memoria de algo sabroso, por ejemplo, una comida que le gusta mucho, el entendimiento va a decir, esto es bueno, esto me gusta. Entonces le va a decir a la voluntad, muévete. Y la voluntad luego va a prepararse unos tacos de camarón, estilo Ensenada, sabrosos. Así funciona. ¿Qué sucede cuando la memoria está trabajando con recuerdos dolorosos? La infidelidad, el maltrato, el odio, el rencor, el miedo, los traumas. El entendimiento, que es la capacidad para poder discernir y decir esto sí, esto no, va a estar viciado. Y entonces el entendimiento viciado le va a decir a la voluntad algo equivocado. Ejemplo, te encuentras a la persona que te hizo daño. Y entonces la memoria luego te trae este desgraciado, infeliz, poca ropa, hombre. Y entonces el discernimiento le va a decir a la voluntad, ¿sabes qué? Miéntale la madre. Y órale, ahí vas. O me la haces y me la pagas. Entonces, esto es una situación muy compleja, muy interesante, pero es muy compleja. Entonces, las potencias del alma constantemente necesitamos nosotros estarlas trabajando. Y yo les decía, una de las cosas fundamentales que todo buen cristiano tiene que tener en su disco duro es memoria de salvación. ¿Memoria de qué? Pero ¿te acuerdas hasta cuántas veces te sucedió lo que te hicieron, cuándo te lo hicieron, cómo te lo hicieron? La verdad, ahí las mujeres nos ganan a los hombres. ¿Tienen memoria? Hasta de cosas que uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene esto con esto? ¿Sí? Le sacan al hombre, es que tú hiciste, y le van brincando de una cosa a la otra, y el hombre dice, ¿what? ¿Y qué tiene que ver esto? Para la mujer tiene lógica, para el hombre no, porque tiene una memoria. Todo está conectado en el cerebro de la mujer, todo. O sea, una cosa se relaciona con la otra y la otra y la otra y la otra y te van sacando pum, 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 pum. El hombre apenas puede procesar una cosa. Cuando ustedes ya están procesando 100 cosas a la vez y dices, ¿qué pasa? Es interesante descubrir cómo trabaja el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Sí, es muy diferente, es emocionante descubrir todo eso. Pero bueno, el caso es que nosotros no podemos más que empezar a trabajar con la memoria de salvación. Qué hermoso sería que a pesar, óiganlo bien, que a pesar de lo que tú estás viviendo, recordaras más lo que Dios ha hecho por ti. Empezando con su sacrificio, que es el acto de amor más grande que nadie haya hecho por ti. Si tú aprendieras a vivir de esa memoria, y la actualizamos cada vez que venimos a misa, sí, vas a seguir viviendo lo mismo, pero ¿qué va a pesar más en ti? Pues este acto. Y a pesar de las realidades difíciles que puedes estar viviendo, vas a actuar correctamente, vas a actuar de acuerdo a esa memoria, porque esa memoria va a trabajar en tu entendimiento y tu entendimiento le va a decir a la voluntad, actúa y haz esto. Pero el problema es que nuestra voluntad está presa de los sentidos, de las sensaciones, de los sentimientos. Y entonces siento y la voluntad va detrás de ella. Me gusta y la voluntad va detrás de ella. Me duele, no quiero, y la voluntad sale corriendo. No, hombre, ¿yo qué voy a andar aguantando? ¿Yo qué voy a estar haciendo? Y salimos corriendo. Pero cuando yo empiezo a trabajar esta memoria de salvación, voy a descubrir cómo puedo empezar a vivir. Bueno, estas son las potencias del alma. Los dones del Espíritu Santo son precisamente hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del Espíritu Santo. O sea, a través de los dones te vas a dejar guiar mejor por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan esa película de ATM, a toda máquina, con Pedro Infante y Luis Aguilar? ¿No la vieron? ¿A qué infancia tan aburrida tuvieron ustedes? Bueno, hay una escena simpática donde aparece un diablito y aparece un angelito. Y uno le dice, traga, traga, traga. Ay, agradece, guárdale, que quién sabe qué. Entonces, esas dos voces,
pues es la que constantemente nosotros estamos teniendo en nuestro interior, ¿sí? Y el angelito representa las mociones del Espíritu Santo. Perdona, échale ganas, ya deja eso, pero como la voluntad está tan aferrada, tan apegada a tu dolor, a tu miedo, a tus necesidades temporales, que no le dejamos al Espíritu Santo que actúe. Entonces, es empezar a dejarlo actuar. Y por eso, los dones del Espíritu Santo, dice, hacen con facilidad, le ayudan al alma para recibir y dejarse mover por las motivaciones, por las mociones del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora bien, en la primera lectura, todo esto fue para aterrizar en la primera lectura. La primera lectura nos habla de uno de los dones del Espíritu Santo. Claudia, ¿cuál es este don? No te digo. Sabiduría. Y lo dice así claramente. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a tratar de entender esto, cómo funciona. La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que ama la sabiduría, ama la vida. El que madruga para encontrarla, será colmado de gozo. El que la abraza, heredará la gloria y recibirá la bendición del Señor en todo lo que emprenda. Los que sirven a la sabiduría, sirven al Señor, que es santo. Y el Señor ama a aquellos que la aman. Quien la escucha, juzgará con rectitud, o sea, tendrá un entendimiento correcto. Vamos a apagar los celulares, por favor. ¿Se acuerdan ese pasaje de el rey Salomón cuando era un chamaco? Y que de repente, ya rey, y siendo muy jovencito, le presentan el caso de unas mamás. Una de ellas estaba dormida, y las dos habían tenido a sus bebés. Una estaba dormida, se volteó y aplastó a su bebé y se murió. Entonces, mientras estaba dormida, la otra mamá que tenía a su bebé vivo, cambió a los niños. Y entonces cuando despertó, pues dice, este no es mi niño. Y entonces se armó el alboroto y fueron con el rey. Y le explicaron el caso. Esta mujer dice que es su hijo y esta mujer dice que ese es su hijo, el vivo, y que no es el muerto. Y entonces Salomón, pues famoso este pasaje, les dice, ok, traigan una espada, parten a la mitad al niño, la mitad para una y la mitad para el otro. Y pues la que no era su hijo, pues dijo, pues sí. Y la que era el hijo, ¿qué dijo? No, dénselo a ella. Y entonces Salomón dijo, esta es la madre. Y le dieron al niño a su verdadera madre. Parece simple, pero eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y la sabiduría es la que nos ayuda. Por eso dice, los que sirven a la sabiduría sirven al Señor. Bueno, voy a terminar de leerlo y lo explico. El Señor ama a aquellos que la aman. Quien la escucha juzgará con rectitud. Quien le hace caso vivirá tranquilo. El que confía en ella llegará a poseerla y la dejará en herencia a sus descendientes. Al principio, la sabiduría lo llevará por camino sin rumbo. Qué interesante. Y lo atormentará con sustos y temores. Lo hará sufrir con la conducta que le impone. Y le pondrá a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y lo dejará seguir su camino de perdición. Dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de la sabiduría. Ahora, si quisiéramos definir qué es la sabiduría, para no estar hablando así, mejor les digo a qué se refiere. Según la definición, dice, es el gusto por lo espiritual. Pero no es un gusto de, ay, ahorita voy a ponerme a rezar. Es la prioridad en la persona. Primero la vida espiritual, porque la vida espiritual va a regir tu vida temporal.
El problema es cuando mi vida espiritual, de vez en cuando permito que me medio dirija. Por ejemplo, que tengo una bronca, que tengo una enfermedad, entonces sí, ay Dios mío, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Pero no es una constante. La sabiduría es el gusto primordial por lo espiritual, o sea, por esa relación con Dios. Y lo otro dice, capacidad de juzgar según la voluntad de Dios. Esa es la sabiduría. Y eso ustedes lo tienen. Pero hay que dejarlo que actúe en nosotros para que se manifieste este don maravilloso de la sabiduría. Gusto por lo espiritual y, dijimos, capacidad de juzgar según la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Yo pregunto, ¿no se han puesto a preguntar? ¿Por qué tengo que hacerlo a la forma de Dios? Muy sencillo. Cuando una persona crea algo, inventa algo, imagínense que yo haya inventado una máquina súper increíble. Es una maquinita así redonda, que tú la prendes, se desarrolla, se empieza, te lava la ropa, te lava los trastes, te plancha, te prepara la comida y hasta te da un masaje en las patas. ¿No les gustaría una máquina así? Y yo la patenté, yo la hice, yo la creé y entonces la empiezo a vender. Y voy a la casa de Claudia, que fue la primera que me lo compró. Y voy a ver cómo le funciona. Y mi querida Claudia lo utiliza como florero. Así como que, ¡ay! Agarrarle unas cachetadas guajoloteras, medio patadas en el paladar. Incluso le enseño cómo usarla y vuelvo a venir y la tiene otra vez como florero. Eso es lo que sucede cuando yo hago las cosas a mi manera. Utilizo mi vida para todo, menos para lo que fui creado. No me siento pleno. Vivo momentos pequeños, momentos que dependen mucho de lo que está a mi alrededor. Si me siento en paz, si no tengo problemas, si tengo lo que quiero, si estoy sano, si mis familiares están bien, ¡wow! Me siento a todo dar. Pero en cuanto se me empieza a derrumbar todo eso, ando con la capa caída, con cara de riñón compungido, guaracha aplastado, cucaracha fumigada, o en pocas palabras, con la carita que algunos de ustedes traen. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo. Por eso Dios me ha creado. ¿Quién va a saber mejor qué es lo que yo necesito y cómo lo necesito? El problema es que el hombre, ese es uno de los principales pecados, la soberbia. No necesito a Dios, que es el principio de Satanás. No sirvan, o sea, no serviré a Dios. Adán y Eva le siguieron y de ahí la humanidad le está siguiendo en este sentido. No le servimos a Dios. Nosotros nos servimos de Dios para lo que queremos, pero no le servimos. Entonces, entendido este concepto, esta definición, gusto para lo espiritual y capacidad de juzgar según la medida de Dios. ¿Sí? Es como cuando pruebas algo y después ya las cosas ya no te saben igual. Tienes que seguirlas comiendo, tienes que seguirlas teniendo porque cuando no lo tienes te hace falta. El que prueba las cosas de Dios, ya no le saben las cosas igual. Puede ser que se aleje, puede ser que esté en pecado, puede ser que haga muchas tonterías, pero en el fondo sabe que su vida no será igual porque ya conoció a Dios, ya entendió, ya descubrió la maravilla que es Dios en su vida. Es precisamente este elemento que nos analiza o nos presenta hoy la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice, la sabiduría instruye a sus hijos. Primer elemento importante. Nos enseña cómo actuar. No quiere decir que, ay, pues qué es lo que tengo que hacer y esperas que te mande un mensaje por WhatsApp, el Espíritu Santo, ahora quiero que hagas esto. Eso es un aprendizaje y hay que ir aprendiendo. Por eso yo les decía, hay que aprender primero a sentarnos, luego a gatear,
luego a caminar y luego a correr. Viene una persona, otra vez Claudia, ya que la agarré de bajada. Padre, mire, es que yo tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Ya me platica su problema. Le digo, ok, vamos a empezar con lo básico. ¿Estás casada por la iglesia? No, padre. Bueno, vamos a perdonar. No puedo, padre. Bueno, vamos a cambiar. No puedo, no quiero. ¿Cómo te puedo explicar una ecuación muy compleja de lo que es el amor cuando tú estás atascada en un sentimiento de dolor y de odio? Es como si quisieras enseñarle a un niño que todavía no sabe leer y escribir, y mucho menos los números, presentarle una ecuación de cálculo diferencial. No te va a entender. Una persona que sigue tapada, atorada en esas realidades, difícilmente podrá entender y se dejará guiar. Por eso la sabiduría instruye, guía a sus hijos, cuida de ellos. ¿Cómo dice? Hay que entender bien a qué se refiere cuidar. No significa que no vas a batallar, que no vas a sufrir. Cuida tu alma, cuida tu salvación, cuida la meta más importante. El problema es cuando yo no entiendo esto, yo espero que Dios cambie mi entorno, arregle mi familia, arregle mi trabajo, arregle mi salud. Dios lo puede hacer, claro, lo ha hecho, ha sanado, ha liberado a mucha gente. Pero no esa es la prioridad. La prioridad de Dios es cuidar tu alma para que no se pierda. Si tu alma está bien, todo lo demás podrás enfrentarlo. Muchas cosas se arreglarán, otras tal vez no, pero tendrás la capacidad de enfrentarlo con la paz de Dios, con la fortaleza espiritual. Bueno, dice, el que ama la sabiduría, ama la vida. Por eso, una persona que aborta, una persona que está a favor de la pena de muerte, que está a favor de todo lo que es contrario a la vida, no tiene esa sabiduría. No es lo que Dios ha querido hacer en esa persona y desgraciadamente justificamos con leyes estúpidas, como el aborto, como el matrimonio homosexual, como todas esas situaciones que son contrarias a la vida, que son contrarias al plan original de Dios. Pero el que aprende a amar la sabiduría, dice, ama la vida. El que madruga, hay una frase que dice, al que madruga, o sea, al que madruga, ¿a qué se refiere? Entonces me voy a parar a las 4 de la mañana. No se refiere solamente a pararte temprano, que ya es algo muy positivo. ¿Para qué me levanto temprano? Para poner en manos de Dios mi día y que me muestre su voluntad. Busco su sabiduría, o sea, busco lo que tengo que hacer en este día. Y es precisamente esa búsqueda, que no solamente es en la mañana, durante todo el día. Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame tu voluntad. Porque estoy tan acostumbrado a actuar visceralmente. Me lamentan y regreso. Me ofenden y me defiendo. Veo esa persona que me ha lastimado, que me ha humillado, y nada más le estoy viendo sus defectos, y es que hizo esto, y es que hace esto, y es que le falta esto. Esas son personas que todavía no entienden lo importante que es la sabiduría. Y se la viven criticando, señalando, juzgando. Dice, será colmado de gozo. El que madruga para buscarla tendrá ese gozo. El gozo no es la sonrisa chimuelera de que te estás riendo de un chiste o que todo está bonito. Es lo interior. Afuera puede haber una revolución, pero en tu interior hay paz, hay gozo, hay alegría, hay fuerza. Yo ayer en la clase, bueno, no clase, porque no doy clases, en la plática, compartía con la gente, y ya lo he compartido yo en varios programas, de una jovencita que le cortaron la pierna, mi querida Vero, una americana, 19 años le cortaron la pierna por cáncer. Y esta joven abrazó el que ya no tiene pierna. ¿Y saben qué? Tiene alegría. Se lo acaban de cortar hace apenas 3 semanas y la jovencita ahorita ya está en la playa, disfrutando del sol y de la arena y del mar, sin una pierna.
hay gozo. ¿Hay qué? ¿Entienden la diferencia del gozo con la alegría temporal que genera en una fiesta, en una reunión donde te sientes todo a todo dar? Que no es malo, pues qué bueno que lo tengas, pero el gozo viene de adentro, viene de algo maravilloso, que no depende de lo que está afuera. Dice, será colmado de gozo. El que la abraza heredará la gloria y recibirá la bendición del Señor en todo lo que emprenda. Abrazar, no te suelto, no te suelto y no te suelto. O sea, todo lo que hago será invocando la sabiduría. O sea, el gusto por lo espiritual o lo que es agradable a los ojos de Dios, a lo que Dios quiere que yo haga. Y el abrazo quiere decir que la voy a llevar en cada acto o voy a quererla llevar en cada acto de mi vida. Pero esto es un ejercicio. Yo sé que suena fácil, pero nos vamos a dar cuenta que todavía nos falta mucho porque todavía ni siquiera hemos aprendido a sentarnos. Hay gente que ya está sentada, hay gente que ya está parada, hay gente que ya camina y hay gente que corre, los santos. Y hay gente que vuela, la Virgen María. No, pues ella, mis respetos. La Inmaculada, la llena de gracia. Pero nosotros estamos en ese proceso, por eso es tan importante entender este hábito, este don que Dios me da, para que mis potencias del alma, que dijimos, memoria, entendimiento y voluntad, guiados por la sabiduría, por el gusto, pues son personas que en su memoria van a estar guardando lo que viven aquí en misa, el acto de amor, y al salir de aquí van a salir llenos de alegría, de paz. Pero hay gente que sale de misa y ya están peleando en el estacionamiento. Salen de misa, ¿te fijaste cómo vino fulanita? Ay, vieja coqueta. Ay, sí, fíjate, manita, que... O sea, no están entendiendo y no están viviendo la grandeza de este don maravilloso. Por eso es tan importante. Dice, los que sirven a la sabiduría, sirven al Señor. No hay vuelta de hoja. El que está buscando agradar a Dios es porque le está sirviendo a Dios. ¿Sí? Y obviamente el Señor le ama. No quiere decir que no te ames si no lo haces, pero quiere decir que el amor de Dios puede entrar en ti. Hay una frase en el Evangelio cuando el ángel se le presentó a la Virgen y le dice, Jaire María, que jaritomene, salve María, la llena de gracia. María se asustó y le dice, no te asustes, has hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Qué significa? Tu voluntad está apegada a agradar a Dios, no a los hombres ni a ti mismo. Y es precisamente esta gracia que es lo que nos refiere cuando estamos sirviendo a Dios. El que sirve a Dios será amado, o sea, será lleno de la gracia. Dios te ama a ti, aunque seas un desgraciado. Y cada vez que pecas, corres a patadas a Dios de tu vida. Así de fácil, lo corres. Y le das prioridad a tu pasión, le das prioridad a tu pecado. Cuando te confiesas y te arrepientes, le dices, Señor, perdóname, entra otra vez. El que vive en la sabiduría, busca la sabiduría, será amado, o sea, será lleno de gracia, la gracia de Dios. Dice, quien la escucha, juzgará con rectitud. Vuelvo al ejemplo. Memoria, todo lo que recuerdo, entendimiento, capacidad de juicio, de decir esto es bueno, esto es malo. Dice, quien la escucha, juzgará con rectitud. Quien le hace caso, vivirá tranquilo. La tranquilidad no es no tener problemas, es saber que estás sirviendo a Dios y lo estás agradando a Él. No hay paz más grande que esa. Porque agradar a los hombres, qué complicado. Y luego, con todo respeto, a veces ni siquiera entendemos a los seres humanos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tuve una compañera médica que durante su embarazo, el pobre marido,
Le decía a la mujer, se me antoja esto. Y él iba corriendo a traerlo. Y ya después, ya no lo quiero. Se me antoja ahora esto. Dices, no hombre, agradar a los seres humanos. Si no te puedes agradar ni a ti mismo. De repente te gusta esto, ya no me gusta. Pero buscar agradar a Dios será la pieza fundamental, dice, para vivir tranquilo. El que confía en ella llegará a poseerla y la dejará en herencia a sus descendientes. 3 pasos importantes. Confiar en la sabiduría. Obviamente vamos a ver por qué nos dice esto, lo vamos a ver más adelante, pero dice, el que confía en ella la poseerá y hará un regalo maravilloso, la heredará a sus hijos. ¿Qué le dejaste de herencia a tus hijos, mi querida Klaus? ¿Qué le dejarás de herencia a tus 20 hijos, mi querida Londra? Digo, porque este es el primero de 20 mínimo. Hay que heredar lo que es de Dios, porque es la mejor arma para enfrentar la vida. Ustedes le dieron a sus hijos cariño, le dieron escuela, le dieron todo, pero no le dieron lo más importante, esa herencia de la sabiduría. Y dice, ¿por qué? Al principio, fíjense qué interesante, al principio la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo. Padres que no entiendo, padres que me siento confundida, qué bueno, vas por buen camino. Es que en la medida en que trato de agradar más a Dios, no sé qué hacer, vas por buen camino. Porque estabas acostumbrado a dejarte guiar por lo seguro o por lo que sientes. Pero cuando aprendes a dejarte guiar por la sabiduría, al principio será confuso. No podrás ver con claridad. Y dice todavía, camino sin rumbo, atormentará. O sea, vendrán tormentas o situaciones difíciles, habrá sustos, temores y sufrimientos. Para aquel que crea que seguir a Dios es un lecho de rosas, se equivocaron de religión. Váyanse con los de pare de sufrir. Ahí sí te prometen todo. Y hasta algunas otras religiones cristianas, que esté el don, que quién sabe qué, y te va a ir la prosperidad, Dios te va a bendecir abundantemente y te vas a hacer, y ya no vas a batallar. Pues déjeme decirle que esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Y dice claramente, lo atormentará con sustos y temores, lo hará sufrir con la conducta que le impone, porque es ir en contra de tu humana voluntad. Toda tu vida te has dejado llevar por tu humana voluntad. Y mira dónde estás. Mira dónde está tu familia. Ahora, cuando uno empieza a dejarse guiar por Dios, pareciera que sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pero cuando uno aprende a hacerlo, va a ser un proceso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Puede ser días, puede ser meses, puede ser años o puede ser casi toda tu vida. Pero aprender a confiar en la sabiduría cambia completamente nuestra vida. Dice, al principio la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo, lo atormentará con sustos y temores, lo hará sufrir con la conducta que le impone y lo pondrá a prueba con sus órdenes. O sea, tenemos que aprender a ser dóciles, porque somos soberbios. Miren, es interesante, hoy la liturgia marca pedir por las vocaciones para la vida religiosa. Hay un proceso muy interesante en el crecimiento desde que entra una persona, hombre o mujer, a la vida religiosa. A ese proceso se le llama formación. ¿Y qué refiere? Es algo tan simple pero tan complejo. Aprender a tomar una forma diferente a la que vivías afuera. Y es tan difícil, porque es renunciar a tu humana voluntad, es renunciar a lo que quieres. Y no porque ya te seas devotos religiosos, ya devotos perpetuos, o seas padrecito, ya terminaste de estar formado. No, nunca terminas. Pero es formar. Y es lo que el Señor quiere hacer. Quiere formar en ustedes esa divina voluntad. ¿Sí? Y para esto tiene que ser rota su humana voluntad.
yo recuerdo anécdotas en mi proceso de formación que independientemente de las circunstancias, se me decía, haz esto, pero no había lógica. ¿Pero para qué? Recuerdo algo muy simple, el padre me puso a hacer pozos para agua y mandó traer unas personas de esas que con su varita y todas, ¿no? ¿Qué para hacer? Empecé a hacer un pozo pegado a lo que es la pared, que está allá en el estacionamiento, y empecé a hacer un pozo. Me paraba a las 4 de la mañana, todos los días, y empecé a hacer un pozo. Ya llevaba como 4, era de 4 por 4 y ya llevaba como 5 metros de profundidad, todos los días. Y un día al santo varón se le ocurre traer una retroexcavadora para rebanar el cerro y me tapó el hoyo. Entonces me dice, haz otro hoyo. Y me puso a hacerlo abajo, allá en el convento. Y otra vez, ahí voy a hacer el hoyo. Y otra vez me lo vuelve a tapar. Y con ganas de agarrarle. A veces la parte humana, a veces de los formadores o de los superiores o lo que tú quieras, no te parece lógica y tal vez no sea lógica, pero si tú aprendes a hacerlo por Dios, tú te vas a estar formando, tú vas a tomar una forma, la forma de la sabiduría, de dejarte guiar por Él, aunque a veces será doloroso, sea así como dices, ¿qué está pasando, no? Por eso, una vez, ¿se acuerdan cómo empezamos? Sentarnos, sentarnos, pararnos, caminar, correr y volar. Esto es el proceso. Cuando ya empiezas a caminar, a correr o a volar, ¿qué es lo que sucede? Pero una vez que la acepte de corazón, esta es la pieza fácil, fundamental, cuando vas cambiando etapa. Tienes que aprender a aceptarlo, porque puedes hacerlo y a regañadientas. Todo yo, siempre yo, pero no. Y lo haces, pero lo haces de mala gana. No lo haces con la conciencia de agradar a Dios, de servir a Dios. Cuando aprendes a hacerlo de corazón, o sea, en amor, en la humana voluntad unida a la divina voluntad, ¿qué pasa? Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto, le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, la abandonará, ella, la sabiduría, la abandonará y lo dejará seguir su camino de perdición. Traducido, ¿quién es la sabiduría? Jesús. Todo esto es el proceso de seguimiento de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a seguir a Jesús. Él es la sabiduría, Él es todo. Él es el por quien se ha hecho todo y para Él. Lo dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él. O sea, todo fue hecho por Él, todo fue hecho en Él, todo fue hecho para Él. El día que aprendas a luchar y abrazar esta sabiduría, tu vida irá cambiando. Y sobre todo, aprenderás a vivir en paz, en el amor, en la alegría, que no va a depender de lo que te hagan los demás, sino en tu relación con Dios. Y por añadidura, algunos de ustedes sanarán físicamente, que no es lo más importante, pero sí apremia a muchos porque a lo mejor la enfermedad, a lo mejor el dolor que están padeciendo. Esto es añadidura. ¿Se puede dar? Claro que se puede dar. Pero necesitamos aprender a sentarnos, a caminar, a correr y luego a volar. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego estas potencias de mi alma estas potencias de mi alma que están viciadas, que están viciadas, que están dañadas. que están dañadas. Mi memoria Mi memoria no deja de traer
no deja de traer ese pasado doloroso, ese pasado doloroso, ese sufrimiento, ese sufrimiento, esa tristeza, esa tristeza, ese dolor, ese dolor, esa situación esa que situación me marcó que me marcó y que incluso y que incluso no la tengo presente no la tengo presente conscientemente, conscientemente, pero inconscientemente pero inconscientemente afecta y determina afecta y determina mis acciones, mis acciones, mis palabras, mis palabras, mis pensamientos mis pensamientos y mis y mis sentimientos. sentimientos. Señor Jesús, Señor Jesús, sana mi memoria. sana mi memoria. No se trata de olvidar No se trata de olvidar lo que he vivido, lo que he vivido, se trata de sanar, se trata de sanar, de quitar esas heridas, de quitar esas heridas, que cierren, que cierre, que cicatricen. que cicatrice. Voy a acordarme Voy a acordar de lo que me pasó, de lo que me pasó, pero ya no dolerá. pero ya no Y dolerá. ya no estaré alimentando Y ya no estaré alimentando mi entendimiento, mi entendimiento, ni mi voluntad ni mi voluntad por esas heridas del pasado, por esas heridas del pasado, por esos sufrimientos, por esos sufrimientos, ni siquiera ni siquiera por la ansiedad por la ansiedad hacia el futuro, hacia el futuro, porque he aprendido porque he a aprendido tener miedo a de lo tener que va a miedo venir. de lo que va a venir. Ni siquiera sé Ni siquiera sé si voy a amanecer si voy a y amanecer. ya me estoy angustiando. Ya me estoy angustiando. Señor Jesús, Señor Jesús, esta memoria esta memoria se ha llenado se ha llenado de tanto dolor, de tanto dolor, de tanto de sufrimiento, tanto sufrimiento, que no quiere que no quiere dejar libre dejar libre el entendimiento el y entendimiento daña mi voluntad. y daña mi voluntad. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las a personas todas las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, con sus con palabras, sus palabras, con sus con acciones, sus acciones, especialmente especialmente a aquellos que son importantes aquellos que son o que importantes fueron importantes o que fueron importantes en mi vida, en mi vida, mi propia mi familia, propia familia, mis padres, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis familiares, mis familiares, como mis abuelos, como mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, mi familia actual mi familia actual, que me ha dañado, que me ha que me ha dañado, lastimado, que me ha lastimado, mi pareja mi pareja, o mis parejas o mis sentimentales, parejas sentimentales, a cada uno de mis amigos a cada uno de mis y amigos de mis enemigos. y de mis enemigos. Yo les perdono Yo les perdono por dañar mi entendimiento, por dañar mi entendimiento, por dañar mi memoria, por dañar mi memoria, por esclavizar mi voluntad por esclavizar mi voluntad a las pasiones, a las a pasiones, las inclinaciones a las y inclinaciones al pecado. y al pecado. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón por todas las veces por todas las veces que yo he esclavizado, que yo he esclavizado, que yo he dañado que yo he a dañado las personas a las personas que han sido importantes en mi vida, que han sido importantes en mi mi vida, propia familia, mi propia familia, mis padres, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos amigos y enemigos, y enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, familia actual, familia actual, mi pareja, mi pareja, mis hijos, mis nietos, nietos, mi familia política. mi familia política. Yo les perdono Yo les y perdono les pido perdón y les pido perdón por todo el daño, por todo el daño, porque con mis palabras, porque con mis palabras, con mis acciones, con mis acciones, llené su memoria llené su memoria de mis porquerías, de mis porquerías, de mis miserias, de mis miserias, y no pudieron discernir. y no supieron Su discernir. voluntad estuvo presa. Su voluntad estuvo presa. Pido perdón Pido perdón por todas las voluntades por todas las que voluntades yo dañé, que yo dañé, que yo encarcelé, que yo encarcelé,
con mi testimonio, con mi testimonio, con mi ejemplo con mi ejemplo y con mis y pecados. con mis pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, libera y sana libera y a sana todas estas a personas todas estas personas con el poder de tu amor. con el poder de tu Y amor. yo me declaro Y yo me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón. Y en el nombre de Jesucristo, Y en el nombre de Jesús, que es mi Señor y mi Salvador, que es mi Señor y Salvador, reprendo, ato y amordazo, reprendo, ato y amor, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás toda obra de Satanás en mi mente, en mi en mente, mi alma, en mi en mi alma, cuerpo y en mi y en cuerpo, mi corazón, y en mi corazón, en mi familia, en mi familia, en mi casa, en mi casa, pertenencias y trabajo, pertenencias y trabajo, toda brujería, toda brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo gnosticismo y todo aquello y todo aquello opuesto a Dios opuesto a Dios que esté perturbando, que esté perturbando, dañando dañando a cada uno a cada uno de mi familia, de mi de familia, mis amigos, de mis amigos, incluso de mis enemigos, incluso de mis mi enemigos, casa, mi casa, mis pertenencias mis pertenencias trabajo. y mi trabajo. y por último, Señor, Y por último, te Señor, entrego mi cuerpo te entrego mi cuerpo dañado dañado y enfermo, y enfermo, porque he vivido esclavizado porque he vivido esclavizado en mi voluntad en mi voluntad y he permitido y he permitido comidas tóxicas, comidas he tóxicas permitido y he permitido sentimientos sentimientos y pensamientos y pensamientos enfermizos. enfermizos. Señor Jesús, Señor Jesús, todo el descuido todo el descuido que yo haya hecho que yo haya por los vicios, por los vicios, en el comer, en el comer, en el beber, en el beber, en los pecados capitales, en los pecados han capitales, afectado mi cuerpo, han afectado mi cuerpo, han dañado, han dañado, lo han enfermado. lo han enfermado. Pero a partir de ahora Pero a partir de empieza este proceso ahora empieza este de proceso sanación, de sanación, de liberación. de liberación. Señor Jesús, Señor Jesús, y reprendo y reprendo toda enfermedad, toda enfermedad, toda bacteria, toda bacteria, todo parásito, todo parásito, todo hongo, todo hongo, todo aquello todo aquello que me está dañando. que me está dañando, También cualquier alteración cualquier alteración en la función en la función de mi cuerpo, de mi cuerpo, en su fisiología, en su fisiología, en su anatomía en su anatomía y en todas las funciones y en todas las funciones de cada uno de los de órganos, cada uno de los aparatos órganos, o sistemas, aparatos o sistemas, para la gloria de Dios para Padre, la gloria de Dios Padre, de Dios de Hijo Dios. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a bendecirlos, pongan sus manos en su corazón, cierren sus ojitos y agachen su cabeza. Señor, tú has hecho de este pueblo tu pueblo, tú los has llamado, tú los has rescatado. Haz, Señor, que podamos profundizar en este misterio de amor tan grande, para que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos sea para tu gloria. Libera, sana, purifica a cada uno de estos hombres, mujeres, niños, cada uno de estos matrimonios o divorcios o personas sanas o enfermas, que se manifieste en ellos tu poder, tu amor y tu bendición. Y yo les declaro libres y sanos y renovados en el amor y en la gracia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar ahora presentándole a Dios nuestra ofrenda. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte El Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda. Los que gusten, los demás tomen asiento.